Guillermo Vázquez Camarena, presidente de Canacintra. Muchas gracias, Guillermo. Pedro Vicente Obín y Moti, presidente de IMED. Y el señor don Camilo García Marcos, presidente del Consejo 13. Muy bien, pues entonces vamos a dar inicio con esta dinámica, a ver cómo nos funciona. El ingeniero Luis Miguel Monroy. Casualmente el pasado sábado el padre Ángel Llorente nos dio una plática en la empresa muy interesante de la doctrina social de la Iglesia y me quedé reflexionando sobre todo lo que nos expuso, y dentro de las reflexiones es que esta doctrina no aplica solamente a las empresas, yo creo que aplica a todas las instituciones, llámese gobierno, llámese instituciones de salud, llámese asociaciones civiles, y creo que tiene un alcance mucho mayor que la propia empresa. Entonces, creo que debemos difundirla para aplicarla en todos estos quehaceres, y que básicamente pues el hombre está como el centro de toda la actividad, llámese actividad de gobierno, llámese actividad de instituciones públicas o de empresa. El hombre debe ser el centro y fin de estas instituciones, y creo que cambiando esa visión podremos empezar a transformar a la sociedad como un todo. Bueno, definitivamente las organizaciones de la sociedad civil pues deben ser un complemento para la acción del gobierno, ¿no? El gobierno pues por diferentes razones a veces pierde foco en varios problemas de la sociedad, y creo que las organizaciones de la sociedad civil deben ayudar para que vuelva a retomar el foco sobre los problemas que se están viviendo. Y vuelvo otra vez, el foco debe ser la persona humana, donde hay pues, injusticia, donde hay pobreza, donde hay pues, condiciones insalubres. Estas organizaciones de la sociedad civil, que además en teoría están libres de conflictos de interés, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones ya nuestros gobiernos, y lo vivimos día a día, son luchas de poder y de una serie de conflictos internos que les llevan a perder el foco de los problemas. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil creo que deben coadyuvar para que se vuelva a priorizar las diferentes situaciones que está viviendo la sociedad y se encaucen los esfuerzos del gobierno a su solución. Creo que el Papa, el haber hecho ese esfuerzo de venir a México y de sensibilizar a la población es la muestra que él necesitaba para decir tenemos que generar diálogo en México. Quizá a veces el extremo que como naturaleza de ser humano que tenemos de ver por nuestros intereses o de ser egoístas o de luchar en la empresa por únicamente lo que pasa dentro de la empresa y lo que pasa en el entorno no me interesa, no me importa, o es algo que el Papa se dio cuenta que era importante. Hay un nuevo tema que se llama inteligencia conversacional, que habla precisamente, ahorita ya está manejando mucho el tema de diferentes tipos de inteligencias, pero esta inteligencia conversacional habla precisamente del intercambio de ideas, y que una sola palabra que digas de más o que digas de menos o que esté fuera de contexto, esa palabra destruye una relación, destruye un convivio, destruye un acuerdo. Y sobre todo en las empresas, cuando tú tienes una muy buena intención y resulta ser que como trabajador o como patrón querías llegar a un acuerdo, pero estabas nervioso o estabas muy presionado económicamente, cualquiera de los dos lados, y te impacta una palabra que no quisiste decir
o que no la dijiste en su momento y se rompen los acuerdos. Yo creo que el encuentro, el buscar ese contacto humano en las empresas, de no ser indiferente, es el gran reto tanto para los colaboradores como para los patrones. Yo creo que en Canacintra las empresas que hemos visitado tienen directores brillantes y las empresas son brillantes. Entonces el liderazgo que he encontrado en las empresas es recíproco, porque ves a la gente contenta, ves a la gente que gusta hacer su trabajo y se ve que hay una sinergia entre el jefe o el líder y su equipo de trabajo. Yo creo que eso es lo que se tiene que multiplicar. Quizá en esta muestra de 35 empresas pues sea poco, pero ¿cuántas empresas más se pueden mejorar con este sistema de que se desarrolle la organización, de que haya esta sensibilización de diálogo? Y usualmente entre los sindicatos y las empresas muchas veces se rompe el diálogo. Se comentaba en un evento que ya hace como 3 o 4 años que no había ni siquiera huelgas o conatos de huelga en las empresas. Entonces, bueno, quiere decir que hay ciertamente una tranquilidad social, y eso no quiere decir que estemos bien socialmente o económicamente, y que es todo un reto competir tanto nacional como internacionalmente. Y creo que el Papa se dio cuenta desde Roma la importancia de venir a México y decir, oigan, algo está pasando en México que no están haciendo bien. Y es así como los padres siempre hablan directo. Yo estoy muy acostumbrado con el padre José Luis, directo. Y cuando te hablan directo, a veces reaccionas positivamente porque te están diciendo las cosas tal como son, libres, espontáneas, sin hacerlo personal. Entonces creo que ese tema de dialogar es una cuestión de práctica. Creo que a veces tenemos que practicar más en la parte del diálogo y buscar los encuentros. A veces el orgullo o a veces nuestro ego no nos permite dialogar con la persona, con el vecino de al lado, quizá por nuestra inseguridad, o quizá porque creemos que es más o es menos. Y yo creo que a mí me llamó mucho la atención este párrafo de diálogo de encuentro, tiene mucha intención. Quiero recordar que hace un par de años estuvo con nosotros Eduardo Garza, un conferencista que invitamos también a uno de estos desayunos, y él nos decía que buscáramos los encuentros improbables. Los encuentros improbables. O sea, con la gente con la que nosotros nunca solemos platicar, vamos con ellos, vamos forzándonos un poco a esos encuentros improbables, y nos va a abrir un mundo completamente nuevo de relaciones, una visión completamente nueva en todo lo que hacemos. Con relación al último comentario que hacía el antiguo maestro, de igual manera el señor ingeniero se habla de la inteligencia conversacional. Desde este punto de vista y con estos razonamientos, ¿qué podría hacerse? Porque, por ejemplo, en los condominios horizontales hoy día, la gente vive ahí, llega a dormir, hace sus funciones diarias, sin embargo, la gran mayoría no se saluda. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y desde el punto de vista de empresa responsable, ¿qué tendríamos que hacer para lograr esa convivencia? Para tener esa parte de back to basics, ¿no? Porque back to basics es, pocas empresas le apuestan incluso a temas de valores, temas del toque humano. Creo que como empresarios, el empresario se vuelve socialmente responsable, pero no hace que su gente sea socialmente responsable. El empresario usa sus recursos para ayudar, pero no utiliza o no permite a las personas estas ayudas. Creo que un empresario socialmente responsable es aquel que le permite a su gente, en su tiempo laboral, hacer ayudas sociales. Porque cuando se desvincula y se vuelve, yo te pido que tu tiempo libre hagas, lo que estoy diciendo es
Si tú quieres hacer la iniciativa por tu cuenta, entonces hay un triángulo por ahí raro en el cual la empresa, en tus horarios libres, te pone las condiciones para que tú hagas. Más que ese llamado de nuestro corazón a ser solidarios con la gente que necesita nuestra ayuda y es algo que tenemos que implementar. En el IMED apenas se acaba de lanzar el código de ética y de responsabilidad social, sobre todo más el código de ética, y es un trabajo que ahora también tiene que hacer Canacintra al interior de la Cámara. Nuestro siguiente invitado, Pedro Vicente Obín, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, INEF. Me siento en casa, estamos entre amigos, somos gente del Estado de México, estamos en nuestra tierra, somos empresarios, trabajamos aquí y con esa confianza voy a hablar y vamos a hacer un diálogo entre amigos. Y sobre todo con la mayor humildad de poder aportar algo desde mi experiencia profesional debido a la gran concurrencia de grandes empresarios que tenemos aquí. Pero quiero empezar un poquito, cuando me invita Luis a participar en esto, pues me intriga mucho el tema y me intriga mucho la figura del Papa. Y quiero empezar entendiendo la figura del Papa, para lo cual yo tuve que acudir a escritos del Papa y tuve que acudir a grandes amigos que saben mucho del tema del Papa. Y la figura del Papa es una figura de este Papa Francisco, una figura extremadamente humana y extremadamente sensible al sufrimiento social. Es un Papa que, a diferencia de los papas que lo precedieron, crece y se origina en una gran metrópoli. Es un Papa que empieza su carrera sacerdotal en Buenos Aires, una ciudad, gran ciudad, una gran metrópoli con muchas problemáticas de ciudad. Partiendo de esta figura del Papa, entendamos que es un Papa jesuita. Señor obispo, creo que es el primer Papa jesuita que tenemos, ¿es correcto? Y los jesuitas son grandes teólogos, son gente muy preparada en la parte teológica y en la parte de servicio. Los jesuitas no les gusta ocupar cargos altos en la vida pública de la iglesia. Son gente que trabaja en su ministerio pues, desde abajo. Y el Papa es jesuita, y el Papa tiene esta formación de sufrimiento de grande ciudad. Y el Papa, pues es un Papa que nos ha dejado todos perplejos, porque al ser nombrado el Papa empieza a hacer unos actos inesperados para todos, como cambiar al jefe al director del banco, como traer a las grandes auditorías a auditar las finanzas del Vaticano, como pedir a la renuncia a toda su curia, como decir yo no voy a vivir en este palacio ni voy a tener la residencia papal, yo voy a bajarme a comer con los sacerdotes, yo voy a ser un obispo de Cristo, yo voy a dar la comunión, voy a dar misa. El Vaticano, la iglesia de San Pedro, ya no se vuelve un lugar turístico, se vuelve un lugar de culto. Y él dice, aquí se va a oficiar misa todo el día que quiera asistir. Y se acabó el tema turístico. Y es un Papa que empieza a transmitirnos un lenguaje distinto. Y es un Papa que con este tema y con este antecedente que les quiero compartir, pues tiene mucha sensibilidad para el tema. Viene a México no en una visita muy cordial, digamos. Viene en una visita un poquito tensa por el tema gobierno, un poquito tensa por la agenda que el Papa quería tocar, y viene, y no viene a hablarnos muy suavecito en realidad, viene a hablarnos bastante fuerte el Papa. Yo tengo aquí el escrito textual del mensaje que dio en el Colegio de Bachilleres al empresariado en Chihuahua, que es parte de Luis de lo que nos compartes, y pues sí nos pone a pensar bastante, sí nos llama la atención bastante, sí nos dice pongan atención en esto, no viene a hablarnos suavecito el Papa, no viene a hablarnos suave porque sabe que tenemos una problemática importante y la tenemos que atacar. Nos regaña, sí, nos llama la atención, sí, pero también nos dice cómo. Y nos dice cómo a través de la misericordia.
a través de la misericordia, de voltear a ver al que sufre, de tenderle la mano y de, lo que bien decía Luis, de evitar la política del descarte, aquella donde el prójimo lo descarte, no existe para mí. ¿Qué existe para mí? Mi beneficio propio, mis ingresos, mis utilidades, mi explotación al prójimo, mi riqueza inmediata. Y en ese sentido, pues el Papa, pues sí, nos jala las orejas en el empresariado y nos dice: señores, estamos perdiendo el rumbo, estamos perdiendo la brújula, ahí está la doctrina social, ahí están los fundamentos de la Iglesia, ahí está la necesidad de diálogo, de comunicación. Pues no lo perdamos, regresemos a eso y empecemos a dialogar. Y esto que tenemos aquí hoy, yo creo que es la mejor manera, Luis, de poder bajar el mensaje del Papa, que fue: dialoguen y comuniquen. Y hoy que estamos aquí sentados, importantes miembros de la comunidad, importantes líderes en su sector, pues tenemos que retomar estos temas. Seamos católicos o no, es una figura que tenemos que imitar. Es un líder impresionante, nuestro Papa, es un líder sensible, es un líder carismático, es un líder fuerte. ¿Se acuerdan ustedes la anécdota cuando en uno de sus eventos públicos una persona lo jalonea como para que verlo y había enfrente de ellos un minusválido? Y el Papa enojado le dice: no seas egoísta. ¿Se acuerdan de esa escena? Y ese no seas egoísta, yo creo que nos lo tenemos que poner todos. No seas egoísta, no pienses primero en ti. Y lo regaña públicamente muy fuerte, ¿se acuerdan de esa escena? En este diálogo con estos amigos que son que conocen mucho al Papa, me comentaban que luego el Papa le hace una llamada a esta persona y le pide una disculpa. Imagínense lo que es que el Papa te regañe públicamente. Toca para toda la vida. Y el Papa tiene la misericordia y la sensibilidad de llamarle y decirle: discúlpame, lo que hiciste no estuvo bien, y como ser humano reacciona y lo regaña. Y bueno, ese Papa nos da una gran enseñanza y nos da un gran aprendizaje como líderes, y tenemos que ser. Me encantó lo que dijiste en tu participación. Dijiste la palabra clave: soberbia. ¿Qué soberbios somos? Soberbios de pensar en nuestra riqueza, en nuestros intereses, soberbios de no voltear a nuestro empleado, a nuestro obrero. Y en ese sentido es en el que yo quiero aportar un poquito este diálogo y esta reflexión de retomar este discurso y ser sensibles en la parte que nos toca hacer. En mi entorno inmediato, desde ahora, lo que me toca hacer como presidente del IMER, un instituto con valores éticos muy profundos, influir en mi entorno inmediato como director de empresa. Yo formo parte de un grupo financiero y el lema de nuestro grupo financiero es humanismo financiero. Mi entorno en tratar bien a mi gente alrededor, y ahí es donde tenemos cada quien que influir en nuestro entorno. Y aquí está el mensaje, está muy claro. Y el mensaje muy claro es bien común: solidaridad, diálogo, comunicación. Gracias, pues bien dice Pedro, este año es el año de la misericordia, y bueno, en la parte de misericordia es la parte de servicio, de entrega, de ser compasivo, y bueno, enfatizaba mucho nuestro Papa, ¿no? Que es el orgullo, como bien dicen, la soberbia, pues nos lleva un poquito a individualidad, ¿no? Entonces, ahora lo vemos en las familias, que es el núcleo de esta sociedad, que muchos divorcios, no se casan. Entonces, bueno, empecemos, como dice Pedro, aparte de la empresa, de la sociedad, pues en nuestra familia, ¿no? Algo que me mueve mucho y me ha hecho pensar cómo permear estas conductas, estas enseñanzas, el Evangelio mismo hacia nuestras empresas, es la congruencia. Y desgraciadamente conozco pocos líderes que sean congruentes. Estamos aquí, con todo respeto, en un desayuno y saludos y abrazos, y mi amigo y mi amiga, pero ya en la realidad diaria de la empresa, del trabajo,
hay que ver cuál es la conducta con nuestra gente. Hay que ver cómo trabajamos, cómo saludamos. Desde el saludo. Un saludo significa que me estás interesando o que yo te estoy interesando. La visita de su santidad a mí me impactó enormemente. Me impactó enormemente porque a lo largo de mi tiempo en los diversos destinos, entre ellos la Embajada de España, tuve oportunidad de tener muchísimos amigos argentinos. Y la realidad, los amigos argentinos están felices de tener a su santidad como miembro de su comunidad y dirigir la Iglesia Católica. Yo he leído muchísimos conceptos sobre su santidad y me considero un vaticanista porque creo que habré leído unos 40 libros sobre temas vaticanos, sobre todo de un autor que se llama Maurice West, que me ha ilustrado mucho en relación a todos los conceptos vaticanos. Pero si hay algo que me ha llamado mucho la atención, es un libro que escribió precisamente un periodista argentino, que el título es Recen por él, y habla íntegramente de su santidad el Papa Francisco. Y entonces ahí pude captar realmente las grandes dificultades que su santidad tuvo y sobre todo comprender cuánto no sabrá él sobre la problemática humana, cuando realmente sus actividades se desarrollaron en Argentina en unos momentos muy complejos para la comunidad y la sociedad. Cuánto tuvo que lidiar su santidad con aquellas colonias de gente humilde y de gente sencilla, y cuánto tuvo que lidiar contra ese espectro social y político que se llamaban los Kirchner, que gobernaban en Argentina, y a los que realmente mantuvo perfectamente a raya, separando perfectamente lo que era la política y defendiendo íntegramente los principios sociales de la Iglesia. Fue un valiente, por eso realmente recemos por él, y además lo dice siempre, y cuando el Papa lo dice, sencillamente es por algo. Posiblemente nosotros no hemos llegado a alcanzar el verdadero concepto del por qué nos pide recen por mí, porque siempre lo dice. Bueno, pues yo rezo por él. Rezo por él y no me avergüenza decirlo, al contrario, estoy enormemente feliz de hacerlo porque sabemos que la Grey Católica necesita un pastor como el que realmente tenemos. Y a pesar de todo eso, y a pesar del libro que está circulando tristemente, que se llama Avaricia y que está atentando contra los principios morales de la Iglesia y poniendo a todo el mundo y haciendo barbaridad y media ese libro, el Papa todavía tiene la bondad de venir a México y dedicarle un tiempo a los empresarios. Imagínense si no es para que seamos inmensamente felices como hombres de empresa. Yo he leído todos los principios que nos agrega don Luis y la realidad es que estoy de acuerdo con todos. O sea, no podría definir realmente una particularidad en algo. ¿Por qué? Porque a lo largo de este tiempo, como hombre de empresa, ganador de un premio nacional de calidad y que ha certificado a las empresas en empresa responsable, en empresa familiarmente responsable, en empresa con responsabilidad social empresarial centrada en la persona, es el ser humano lo que para un servidor y para las empresas que he dirigido, y ruego que sea para todos los empresarios, es el ser humano el que hace posible lo imposible. Es el ser humano el que tiene que ser la razón de ser de nosotros como hombres de empresa. Tenemos que eliminar nuestra soberbia y tener muchísima más humildad. ¿Para qué? Porque como les digo a las personas siempre que trabajan a mi lado, saludemos con respeto a ese hombre que lleva un overol manchado de grasa, porque es un trabajador. Y ese trabajador lo que está haciendo es sencillamente hacer posible lo imposible y hacer que nuestra empresa sea más competitiva y sobre todo más rentable. Pero ese es el gran líder que tenemos que tener en las empresas. Ese es el liderazgo que propugna su santidad. Ese es el liderazgo que propugna de diálogo y de encuentro, de trabajo, de dignificación hacia las personas. Si no lo hacemos así, sencillamente no seremos líderes. En México, desgraciadamente, y en el mundo entero, y el Papa tiene toda la razón, sobran jefes, pero faltan líderes. Y nos denominamos líderes cuando realmente simplemente somos jefes. El líder subyuga y enamora, el líder conquista, el líder es el que va al frente de las circunstancias y la batalla cada día
laboral de nuestras organizaciones empresariales. Y cuando la gente dice es que esto no lo podemos hacer aquí, está totalmente equivocada. Ante personas con deseos firmes de dignificar a las empresas, de llevar a las empresas los símbolos religiosos con valor y con valentía, y sobre todo dignificar al hombre, ese hombre que es el que hace posible lo imposible, entonces nada ni nadie se nos va a poner por delante para hacer de nuestras empresas un lugar muy sagrado. Entonces, señores, tenemos que actuar con valentía, con dignidad, tenemos que actuar con amor a nuestros semejantes, con pasión, con detalles. ¿Por qué? Porque a veces no somos cálidos como hombres de empresa en nuestra vida laboral. Y recordemos siempre que un pequeño detalle de calidez de un líder hace la calidad, pero la calidad nunca es un pequeño detalle. Si nosotros fuéramos más cálidos, daríamos la mano a la gente con más precisión, amaríamos más a nuestras personas, estaríamos más al pendiente de nuestras familias. Hablaban, por ejemplo, del tiempo libre y de la familia. Qué bonito es haber creado, por ejemplo, un grupo de teatro que el Día de la Madre, esos mismos trabajadores le escenifican una obra de teatro a sus propias esposas o a sus mamás. Y allí participa toda la familia. Qué bello es decir, hoy no es festivo oficial, pero la empresa va a tener este día de festivo oficial para honrar a la familia. Porque la familia es la base, es la razón, es el todo por lo que los trabajadores trabajan y por lo que las esposas y los hijos tienen necesidad de tener ese trabajo del hombre y son, si tú eres inteligente como hombre de empresa y amas a tu trabajador, es la propia familia la que está impulsando al trabajador a ser mejor cada día. Por eso les digo, estoy totalmente de acuerdo con todos los puntos del Papa. Es más, yo creo que se quedó algo corto. Yo creo que si hubiera pronunciado otro discurso en el Distrito Federal, o quizá en lugares donde realmente las condiciones laborales son ínfimas, el Papa no sé lo que nos hubiera dicho. Entonces, señores, le digo, lo mejor que podemos hacer todos nosotros, don Luis, y lo felicito también por esta iniciativa, es darle a conocer a su santidad, porque también necesita alguna alegría su santidad, que hay empresarios que sí hacen cosas, o que sí están pendientes de hacer cosas. Es más, yo le informaría hasta de este desayuno, le informaría hasta de estos conceptos. ¿Por qué? Porque él también necesita, como ser humano, que nosotros lo amemos, que lo respetemos, que sepamos que sus palabras no han caído en el desierto, que sus palabras son verdaderas semillas que van a fructificar y van a hacer cosas importantes en el empresariado mexicano. No sé, ¿qué más puedo decir? He dado trabajo infinidad de veces a muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque son los jóvenes la esperanza del futuro, porque son los jóvenes los que no tienen nada, los que más necesitan de nuestras acciones. Es a ellos a quienes debemos dirigir precisamente nuestra labor de capacitación, capacitarlos y ponerlos en la ruta exacta para que sean hombres de bien en el futuro. ¿Cómo podemos exigirle que sean hombres maravillosos mañana si no les damos los elementos de desarrollo el día de hoy? Y señores, sencillamente sean verdaderos líderes, no jefes. Sean los líderes que subyuguen, los líderes que digan seguidme, no que digan adelante. El jefe sencillamente dice vayan, el líder dice seguidme. El jefe manda porque alguien se lo ha encomendado, el líder manda porque realmente ese mando le viene dado por los propios trabajadores que lo reconocen como tal. El verdadero líder es el adelantado siempre, es el hombre que hace programas y luego participa en ellos y es el hombre que guía a las gentes por el camino del éxito. El jefe simplemente es el que dice que otros lo hagan. En una palabra, yo les diría a todos ustedes que cuando realmente un trabajador ama a su superior, es que ese superior suyo es un líder. Si simplemente lo respeta, es que es un jefe. Estoy totalmente de acuerdo con todos los principios de su santidad. Amo a su santidad, y lo digo abiertamente, amo a su santidad. Verdaderamente es un papa magnífico para nuestro tiempo y todos tenemos que estar orgullosos como empresarios de todos los conceptos que nos dijo. Y tenemos que seguirlos al pie de la letra, y ese es, en lo personal, mi compromiso ante todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, don Camilo, muchas gracias por su... Realmente la experiencia nos dice de que debemos ser participativos, debemos escuchar, debemos estar con nuestros colaboradores y sacarlos adelante.
Yo a nombre de ULCE le doy las gracias. Pero yo creo que usted es muy humilde, don Camilo, y a mí me gustaría que nos compartiera todas estas enseñanzas de amor al prójimo, ¿en qué redundaron económicamente para la empresa? Se lo pregunto porque creo que muchos empresarios no se atreven a dar el paso que el Papa Francisco nos ha invitado, de ser audaces y creativos, de repensar las estrategias y los objetivos de las empresas. Y creo que los empresarios no se han dado cuenta aún del beneficio de pensar de esta manera. Pienso que a veces solamente se ve como un buen deseo, ¿no? Queremos ser buenos empresarios, pero muy pocos accionan como usted lo ha hecho. Y me gustaría que también los empresarios empezaran a repensar que tomando estas actitudes, también la responsabilidad social y la calidad humana tienen un retorno importante económico en la empresa. Lo que estás haciendo es sencillamente sembrar productividad en tu organización. Y las personas a la larga también se benefician precisamente de esa productividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta las ideas de las personas, aunque sean los más humildes, a veces son aquellos que nos pueden dar las mejores ideas y prácticas de negocio, que nos pueden generar ventajas competitivas y que cualquier idea, por humilde que sea, como hombres de empresa siempre la tenemos que convertir en ventaja. Transmitir ideas a los trabajadores también es transmitir ideales. Y transmitir ideales es transmitir ánimo por vivir. Y transmitir ánimo por vivir es transmitir deseos de superación. Y transmitir deseos de superación es transmitir crecimiento. Y transmitir crecimiento es bienestar. Y transmitir bienestar es eso, bienestar para toda una familia. La pregunta es, en su experiencia, que es un tema muy fuerte en México, es la corrupción, y su comentario. Puedo testimoniar que siempre he luchado en contra de ellas. Y como presidente del Comité de Ética y Conducta del Grupo Modelo en 15 años, siempre ataqué frontalmente a los corruptos. Y también les podría decir, como he dicho en muchas ocasiones y le digo a los trabajadores y a todas aquellas personas, mujer del corrupto, nunca te alegres. Lo que hoy ganas, mañana corrupción e impunidad van de la mano. La corrupción en nuestro tiempo es algo que tenemos que desechar. No permito que en mis organizaciones haya corrupción. Nunca la he practicado, ni en los momentos más difíciles. Prefiero afrontar las situaciones cuando a lo mejor ha habido demandas de detentación de contratos de líderes falsos que lo único que quieren es obtener dinero. He preferido ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y ampararme en la ley para evitar precisamente eventos de corrupción. Pero cuidado, desgraciadamente ya no solamente está en México. Si yo soy un humilde hombre que está barriendo una calle y no tengo contacto ni con dinero ni con gente que me pueda corromper, es que yo soy muy honrado, sí, pero es que no tienes oportunidad de dejar de serlo. Lo interesante es cuando pasan por delante de ti millones de pesos, cuando tienes opción de hacerte rico y a pesar de ello vives en una honrosa medianía, como bien nos decía el gran Benito Juárez. ¿Por qué? Porque el hombre empresario tiene que dar ejemplo permanentemente de dignidad y de humildad. No presumamos de las cosas materiales, porque presumiendo de las cosas materiales estamos demostrando que no tenemos humildad. Y una de las características más importantes, y coincido con mi compañero panelista, es que nos sobra soberbia y nos falta humildad. Y todos estos conceptos y la alteración de los valores se dice, es que se han perdido los valores. No, los valores no andan perdidos por ahí por el paseo de Toyocan. Los valores siguen vivos, los valores siguen ahí vigentes. Los que estamos perdidos somos nosotros, que somos los que no los practicamos. La honestidad, qué palabra tan rara. La lealtad, bueno, a medias cuando obtenga algo. La responsabilidad, bueno, que lo hagan los otros y yo ya veré a ver. Por ejemplo, le estoy hablando de algunos valores. Es igual que la amistad. Amistad es sencillamente poder hablar, porque el corazón pueda hablar en voz alta con otra persona. Que le puedas decir los mayores secretos en voz alta a un amigo, porque amistad es poder hablar así. Es una sola alma en dos cuerpos. Esa es la amistad auténtica. Y la amistad no admite dobleces, no admite corrupción. Y también realmente es un valor. No confundamos nunca los valores con las competencias, porque luego muchas veces traemos una pequeña empanada mental.
¿Por qué considera usted que siendo el concepto de la política, el procedimiento, los perfiles de responsabilidad y la interdependencia de funciones en cualquier tipo de organización, digo, aparte de la filosofía, ¿por qué considera que no existe en la familia? En el seno de la familia no ha habido respeto desde un principio y los conceptos de la familia se enfocan más a los conceptos meramente amorosos y sexuales que a los conceptos de amor. Entonces hoy, en muchos casos, los matrimonios tienen que ser formados urgentemente porque la esposa ha quedado embarazada, o porque hay ambiciones, o porque alguien se casa por efectos económicos, y todos esos valores no se han podido transmitir a la familia porque falta algo muy importante en el seno de las familias que se llama comunicación. La gente no habla, decía Einstein, y realmente se ha llegado a una realidad. Cuando la tecnología supere a la comunicación, tendremos una generación de idiotas. Y la realidad creo que ese tiempo ya ha llegado. No se dialoga, no hay encuentro, ni tampoco hay diálogo. Tenemos tarea que hacer también en el seno de las familias. Pero vamos, que sepa usted que también existimos algunos que nos hemos casado hasta morir juntos con nuestra esposa y que todavía la seguimos amando a pesar del paso de los tiempos. Gracias a ustedes por sus palabras, más que palabras, el corazón que ha hablado. Muchas gracias. Nomás dos ideas que resumen realmente lo que ustedes han tratado de ir comunicando. Primera, apuéstenle al hombre. Apostarle al hombre es apostar por ustedes mismos. La primera empresa que van llevando es su propia vida. Apuéstenle a la vida, apuéstenle al hombre. Segunda idea. Dios es el primero que ha apostado al hombre. A tal grado que envió a su Hijo para dignificar, engrandecer, salvar al hombre. No hay otra razón de ser. Simplemente tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Creo que con esto es más que suficiente y que Dios los bendiga. Bueno, pues ya para terminar, queremos entregar estos reconocimientos y un obsequio de parte de Empresa Responsable y Francisco García Chavarría por su participación. Muchas gracias. El ingeniero Luis Miguel Monroy. Luis Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Para Guillermo Vázquez Camarena, presidente de Canacintra. Guillermo, muchísimas gracias. Vamos muy para acá. Para Pedro Vicente Ovín, presidente del IMEF. Pedro, gracias. Y finalmente para don Camilo García Marcos, presidente del CRECE. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad aprecio mucho que hayan venido.
llévense su taza, por favor, y cualquier cosa que se les ofrezca, aquí estamos para servirles. Muchas gracias, que tengan un excelente día.